Muchas gracias por la invitación a Praxis, Innovación para la Transformación Socioambiental desde el Sur Global, esta tercera edición. Para mí es un enorme placer que me hayan invitado por el evento y en especial quiero agradecerles también a Paula Juárez y a Hernán Tomás. Eh, en esta oportunidad les quiero compartir algo de lo que estoy investigando por estos últimos meses y tal vez años, pero enlazarlos también con algunas otras investigaciones de largo aliento que tuve oportunidad de desarrollar ahí en la Universidad Nacional de Quilmes y que seguía acá en el INUS de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En particular, me gustaría presentarles lo que estoy investigando sobre inteligencia artificial, sobre gestión del conocimiento humano y democracias, ¿no? Un poco la invitación para que cuente algo desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Así que, bueno, sin más dilaciones, les cuento que mi presentación va a estar dividida en tres partes. Una referencia al caso de Google Books, porque es una referencia obligada en este tema. Además porque lo investigué, porque escribí varios artículos al respecto. Y la segunda parte va a estar más orientada a un poco el motivo, el objeto principal de la invitación, contar un poco desde el punto de vista de lo práctico que estamos haciendo desde el grupo Citeus y con la gente de Abgra y con otros colegas. Así que un poco mostrar la cocina de lo que estamos haciendo sobre el tema de bibliotecas e inteligencias artificiales. Y finalmente, basarme en una de las recomendaciones de uno de los artículos que escribí, que todavía está en inglés, pero que va a recibir una traducción hacia final de este año 2024. Salió publicado en un informe de IFLA y tiene que ver con las inteligencias artificiales específicas para el tema de bibliotecas, museos, archivos y galerías, que sería el BMAG, ¿no? Para decirlo en una sigla y volverlo un poco más fácil a la lectura. Bueno, entonces empezando por el caso de Google Books, a mí me gustaría eh, eh, comentarles que el caso ya tiene unos cuantos años. Ahí ven que el proyecto nació como Google Print, allá lejos de hace tiempo, en el 2002. Y si uno se retrotrae incluso un poco más atrás, ve que la misma fundación de la empresa Google nace como un proyecto de biblioteca y inmediatamente nace, y uno puede ver en los papeles fundacionales, ¿no? En las actas fundacionales, que nace como una empresa vinculada a la inteligencia artificial. Y esto obviamente no se sabía, o si se sabía, la gente la verdad que no hacía mucha referencia al respecto desde el inicio. El proyecto de Google Books inicia como Google Print en el 2002, como un proyecto más bien secreto. En el 2003 toma estado público, aparecen algunos artículos, y en el 2004 ya es presentado en la Feria de Frankfurt, y en el 2005 ya recibe el nombre, como después se lo conoció, como Google Books, es renombrado como Google Books. Esta referencia a la cuestión histórica es importante porque uno puede datar que, de hecho, ahora hace como 20 y pico de años que estamos dando vuelta sobre la situación, y son casi 2 décadas que la corporación, hoy Alphabet, ya tenía en claro qué quería hacer con los libros. Obviamente no era venderlos, no era ninguna de estas cosas que aparecieron en los juicios y demás, sino que lo que quería era, efectivamente, lo anticipo como una de las conclusiones de este primer apartado, es alimentar sus inteligencias artificiales, ¿no? A partir de tener todo lo que fue la herencia literaria de la humanidad, ver qué podía sacar de provecho al respecto. Y efectivamente, ¿no? Esta es una imagen de las máquinas de escaneo que tuvo el proyecto de Google Books, y ahí se ve que hay un dedo humano, ¿no? Que fue un trabajo de gran automatización, de gran calidad, pero de gran inversión, una inversión bastante grande que hizo la corporación, y tardó muchos años en escanear los libros de las bibliotecas. Para eso firmó acuerdos con bibliotecas de todo tipo, en Estados Unidos, pero también fuera de los Estados Unidos a nivel mundial, bibliotecas públicas, privadas, universitarias, especializadas, escolares, etcétera, y con algunas que se dedican al tema de la protección del patrimonio. Y a partir de ese momento empezaron a escanear. Obviamente luego pasaron OCRs y obtuvieron versiones mucho más tratables, que una mera imagen, y a partir de ahí empezaron a generar diferentes servicios como por ejemplo búsquedas, ¿no? Lo importante acá de ver es que
los libros que estaban en soporte papel en las bibliotecas pasaron a estar en formato editable, en formato ya mucho más procesable, incluso para alimentar inteligencia artificial, para el aprendizaje de máquinas, en estos servidores de la empresa de Google, ¿no? En estos servidores de Alphabet. Es decir, de un espacio público, comunitario, como una biblioteca, digamos que quien tiene acceso a estos servidores, la situación cambia, ¿no? Ha cambiado un poco la calidad al respecto. Y es importante verlo, ¿no? Porque uno se pregunta, semejante estructura o infraestructura tecnológica, ¿dónde es que está? Y es difícil saberlo, ¿no? De hecho, las grandes corporaciones tienen distribuidos sus servidores, incluso hasta algunas por todo el mundo, ¿no? El caso de Google Books es el típico caso de co-construcción, donde se ve que a los objetivos de la corporación se le agregaron interpretaciones jurídicas, ¿no? Google tenía la infraestructura para desarrollar el proyecto, se embarcó en esto, y aunque no fuera legal, que de hecho no lo es, no lo fue en su momento, no lo fue durante el juicio y tampoco lo es ahora, básicamente porque se le han concedido ciertos privilegios a Google. eh, Copiar y efectivamente sacar los libros de las bibliotecas de esos soportes y tenerlos en los soportes en sus servidores, es el típico caso de co-construcción entre regulaciones y tecnologías. Y específicamente, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, Google interpretó la normativa jurídica y de hecho eh, tuvo como una iniciativa donde obviamente prefirió pedir disculpas a pedir permisos, ¿no? Porque no le consultó absolutamente a nadie para llevar adelante su iniciativa, donde es muy difícil saber qué parte es tecnología y qué parte es regulación, ¿no? Porque ellos diseñaron toda la plataforma de Google Books orientada a encontrar ciertas excusas jurídicas y obviamente razones jurídicas que lo dieran como ganador o lo dieran como generando una excusa, una excepción a la protección del derecho de autor o el copyright, o en el caso norteamericano, al fair use, ¿no? Y entonces acá el diseño tecnológico que aplicó Google es un diseño que tiene mucho que ver con las estrategias jurídicas que posteriormente iban a implementar. Así que es el típico caso porque van de la mano y muchas veces uno no logra diferenciar qué parte es tecnología y qué parte es regulación o qué parte es la política que llevó adelante esta gran corporación. Básicamente lo que está de fondo es a quién se permitió copiar y a quién no, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos en el colectivo de bibliotecarias y bibliotecarios hoy en día que todavía dicen, bueno, pero no sabemos si podemos copiar, por ejemplo, si podemos sacar fotocopias de determinado libro o hasta dónde. Yo recuerdo que Google tiene millones y millones y millones de copias hechas y no le terminó pagando absolutamente a nadie, ¿no? Acá se ve claramente por qué unos pueden copiar y por qué otros no. Cuando se persigue por piratería al Top Manta porque está reproduciendo un CD o porque tiene ciertas copias ilegales o ciertas reproducciones de algo y no se persigue a las grandes corporaciones, incluso algunas que entrenan hoy en día sus inteligencias artificiales a través de lo que es el producto de las copias ilegales, bueno, acá se ve claramente la asimetría que hay, ¿no? Se le permite a una corporación, pero no se le permite, por ejemplo, a la población distribuida. Y la copia en este sentido es clave, es lo que habilita o deshabilita determinados modelos de negocio. Y una de las preguntas que sobresalen sobre el caso es si existen limitaciones y excepciones a la normativa del derecho de autor, y en el caso norteamericano a la cuestión del copyright, que se puedan orientar a personas jurídicas, ¿no? Generalmente, y digo generalmente porque a partir del caso de Google Books uno ya empieza a pensar que el mundo jurídico empieza a estar como muy retorcido respecto de lo que las corporaciones tecnológicas pueden hacer. Generalmente las limitaciones y excepciones eran para las personas físicas, para las personas de carne y hueso que tenían garantizado el acceso a la cultura, el acceso a determinadas cosas para seguir generando obras intelectuales, un valor intelectual. Pero rara vez se las podía encontrar aplicadas a las personas jurídicas. En este caso se hizo uso de una limitación-excepción, y en el caso norteamericano es del fair use, para, digámoslo directamente, para construir un privilegio de copia, un privilegio para copiar a una gran corporación. Dicho sea de paso, también es bueno aclarar que ninguna otra corporación tiene lo que Google Books pudo obtener de las bibliotecas
públicas y privadas. De hecho, lo compartió con un consorcio de bibliotecas, pero nunca las bibliotecas pudieron ir más allá de lo que era el material crudo y generó una diferencia enorme entre los servicios que Google como corporación pudo obtener de ello y lo que, por ejemplo, las bibliotecas pudieron tener, ¿no? Básicamente se le garantizó un privilegio para que pudiera copiar. Y el caso, además, genera a nivel internacional una ruptura clara entre lo que el copyright permite, cómo se adecúa para el tema del tratamiento o la adecuación al tema de las inteligencias artificiales y el derecho de autor. Eso está documentado, más o menos hay 3 o 4 artículos que pueden revisar al respecto, ¿no? Las diferencias entre las regulaciones sobre la copia, a quién se le permite copiar y a quiénes no. A partir de este caso, es como que hubo una especie de detenimiento a nivel internacional sobre lo que las bibliotecas hacían, ¿no? Es tanto lo que pudo hacer Google y tan poco lo que pudieron hacer las bibliotecas que se generó como una especie de parate, ¿no? Incluso a nivel internacional, no es que las bibliotecas norteamericanas, de Francia, de China, de Rusia, efectivamente sacaron una cantidad enorme de servicios para competir o para compensar la parte público-comunitaria. Google obviamente siguió. Y en el año 2023, en una reunión de bibliotecarios que se generó, de las bibliotecas metropolitanas que se generó en Buenos Aires, MedLib, por el nombre que lleva, la reunión de IFLA, me invitan y en la biblioteca del Congreso de la Nación yo di una de las conferencias, fui un conferencista invitado, y justo en ese momento yo estaba trabajando sobre las regulaciones que había en la Argentina, ¿no? Sobre las políticas y los proyectos de ley para regular las inteligencias artificiales. Entonces me invitan a la conferencia, recordé muchas veces mientras preparaba esa conferencia cuáles eran los temas más centrales, los temas acuciantes para las bibliotecas, y entonces volví a revisar el material con el que venía trabajando y me interesó comentarles a los bibliotecarios que de todas las regulaciones que había en la Argentina y de todas las políticas, no había ni siquiera una sola, ni siquiera un apartado ni artículos que se dedicara al tema de el derecho a autor y específicamente el tema de cómo se iba a gestionar las bibliotecas, ¿no? Recuerdo que hace años, y me imagino que lo seguimos diciendo, yo lo sigo diciendo, pero me imagino que Hernán Thomas y la gente del Instituto del IEST lo sigue diciendo, muchas veces cuando uno se llega a la conclusión de por qué algunas políticas no logran ser efectivas o no logran funcionar o por qué caen algunos proyectos, uno llega a observar claramente que sobran tecnologías. Y este es el típico caso donde hay más tecnologías y menos formas organizativas, ¿no? Digamos que sobran tecnologías para generar los proyectos y los incentivos como para que el conocimiento humano sea compartido y falta política y falta organización. Es como algo bastante raro. Por eso es importante esta instancia de la praxis y vuelvo a agradecer que me hayan invitado al evento, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira los documentos internacionales, ve que la tecnología y en particular la inteligencia artificial tiene un rol clave para los documentos de las agencias de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí empieza a aparecer como una posición dual, una ambivalente, ¿no? Sobre las inteligencias artificiales. Por un lado, son algo muy importante que generan una posición táctica sobre cómo se van a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, hay un gran temor de que se vuelvan estas herramientas violatorias de los derechos humanos, ¿no? No quiero ahondar en eso porque hay mucho para decir. Lo importante es ver que estas tecnologías como las inteligencias artificiales no son neutrales, no son universales y esta posición en los documentos internacionales también refleja que los bibliotecarios tienen una posición estratégica. Las bibliotecas, los bibliotecarios, las bibliotecas tienen una posición estratégica. ¿Para qué? Para el acceso a la información y para el tema del acceso a la cultura, para la libre disponibilidad. Bueno, hay mucho que se deposita en los documentos internacionales sobre cómo deberían funcionar las bibliotecas a partir de la incorporación de inteligencias artificiales. Y si bien los documentos internacionales dicen eso, como si fuera una cuestión normativa, programática, hay como una especie de gap, de brecha infinita entre lo que dicen los documentos y lo que ocurre en la práctica.
Entonces, un poco lo que me gustó decir en esta reunión de MedLib, a partir de mis investigaciones de políticas y regulaciones del 2018 a la actualidad, es, gente de bibliotecas, ustedes están llamados a tener un rol estratégico, táctico para las Naciones Unidas sobre esta cuestión, pero prácticamente no hay ni un solo bibliotecario sentado en las mesas de los boards y sentados en las mesas donde se definen ni políticas ni regulaciones. No lo está a nivel internacional y no lo está en la Argentina. Claro, eh, es fuerte porque uno ve que de repente hay un colectivo que está llamado a tener una posición clave sobre la gestión del conocimiento humano y no está en ninguna mesa de decisión política. Y bueno, entonces acá viene un poco la cuestión crítica. A partir del reconocimiento, esto fue a mediados del 23, me llega una invitación para un informe sobre acceso a la información a partir de eh, un informe que se publicó en el 17, 19 y también en el 24 sobre el tema de acceso a la información, bibliotecas y desarrollo y los objetivos de Naciones Unidas. Entonces me puse a indagar y ahí pude observar esto que les comentaba, me puse a indagar y generé tres recomendaciones. Es decir, a partir de la conferencia del MEDRIC y de este informe, pudimos observar que había otros problemas, como por ejemplo que los bibliotecarios sabían prácticamente muy poco de qué eran las inteligencias artificiales, cómo iban a funcionar, o, como vamos a ver en unos minutos, qué tipo de inteligencias artificiales son necesarios en las bibliotecas. Y entonces acá, estas tres recomendaciones que las retomo al final, nosotros con Pablo D'Amico y con Silvia Lacoraza, con la gente de APGRA, que me habían invitado a la reunión de MedLib y que efectivamente habían sugerido que podía ser yo un investigador que hiciera el informe, decidimos hacer dos cursos. Decidimos hacer varias cosas más, pero al menos pudimos hacer dos cursos orientados a alfabetizar a bibliotecarias y bibliotecarios sobre el tema de inteligencia artificial. Pero no nos detuvimos ahí. La cuestión de la praxis nos llevó también a tratar de dar el curso explicando que, de forma crítica, que las inteligencias artificiales eran ensambles, ¿no? Que tenían infraestructura, tenían conectividad, aplicamos el análisis de capas, ¿no? Tan afín al análisis sociotécnico en este tipo de tecnologías, una capa lógica del soft, la capa de aprendizaje propiamente dicho, con algoritmos y aprendizaje de máquina, los datos que requieren otro tipo de tratamiento y reciben otro tipo de política y de regulación, la capa de resultados o contenidos no es lo mismo que uno ponga los datos y obtenga un resultado a que efectivamente procese esos datos en sus propios desarrollos. Una capa de usuarios que en términos sociotécnicos ya es como muy difícil quitar, ¿no? La mirada del usuario, estas significaciones del usuario, porque están ya metidas dentro, ¿no? Las inteligencias artificiales, para decirlo brutalmente, nos terminan contestando lo que nosotros queremos, ¿no? Nos dan respuestas en función de los datos que tienen de nosotros mismos o de lo que efectivamente entienden que es más ajustado, ¿no? Como respuesta. Por eso son tan necesarios los datos, tan necesarios y tan extractivista la lógica sobre el tema de los datos personales para este tipo de servicios. Finalmente, una capa de sustentabilidad o a mí me gusta llamarla también capa ambiental o capa sociotécnica, donde se reevalúa, ¿no? Cuál es efectivamente la composición, ¿no? Qué red densa y extensa tienen estas inteligencias artificiales, vinculado al tema de electricidad, pero también a los temas de minerales, vinculados al tema de qué se necesita y dónde se producen, ¿no? En el sur global, etcétera. Estos fenómenos extractivistas más bien de minerales. Y a partir de ahí nosotros también generamos una muestra, que acá la pueden ver, una muestra de instalación, perdón, una muestra de instalación en la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se llamó Bibliotecas más Inteligencia Artificial, donde obviamente pudimos, como grupo CITEUS, presentar algunas otras iniciativas, acá las pueden ver, un arcade, una historia de la informática, presentar algunos artefactos y demás, y generar una alfabetización también
con audios y con libros para descargar sobre el tema de bibliotecas. A su vez, otra de las instancias de la práctica que llevamos adelante fue avanzar sobre un workshop donde se presentaron 7 trabajos, 7 ponencias, y que después terminó con una mesa de discusión sobre la pregunta de qué tecnologías, qué inteligencias artificiales efectivamente necesitan los bibliotecarios. Y este punto es un punto importante porque de la reunión 55 a la 56 también se nos ocurrió generar un documento abierto orientado al colectivo bibliotecario para efectivamente empezar a discutir y sistematizar qué necesitan las bibliotecas en la República Argentina, ¿no? Entonces, finalmente, pasando a la última parte de las recomendaciones y lo que entendemos que son algunas conclusiones de las investigaciones que llevamos adelante y lo que fuimos colectando en estas expresiones más bien prácticas. Eh, Tal vez como nunca antes, hay ciertos intereses público-comunitarios que no solo están en cabeza de las bibliotecas, sino también de museos, de archivos y galerías, como si fueran tal vez socios estratégicos y estén metidos en la misma gestión del conocimiento humano. Y históricamente estas instituciones fueron como cerebros, ¿no? Público-comunitarios. Y entonces hay que ver cómo quedan a partir de la incorporación de estas tecnologías. Específicamente, el gran desafío que tienen las inteligencias artificiales es, y la pregunta que se genera es si van a mejorar la gestión de los bienes intelectuales comunes o de todo el conocimiento humano. Entonces, una de las recomendaciones, específicamente la segunda del informe que tuve la oportunidad de investigar y redactar, es el desarrollo de inteligencias artificiales específicas para bibliotecas, ¿no? Porque cualquiera diría que una inteligencia artificial generativa sería algo bueno para agregar a una biblioteca, pero no tiene nada que ver con la función o las misiones, los objetivos que cumplen las bibliotecas. Entonces, sí o sí nos pusimos de acuerdo y prácticamente en todo el documento y en todos los documentos que se circularon y los intercambios, que son necesarias inteligencias artificiales específicas para bibliotecas y que sería muy bueno construirlas sobre soluciones libres, abiertas, comunitarias y sobre infraestructura propia porque abarataría mucho el tema de los costos del aprendizaje de máquina. Y después, el otro tema fuerte que apareció es que si bien las inteligencias artificiales posibilitan, ¿no? La cuestión interna, es muy importante que en esta conexión con los usuarios y los servicios con sus comunidades, como tercera recomendación y como inteligencia artificial específica, estas instituciones puedan migrar a, digamos, modelos basados en datos, ¿no? Y el otro tema que surgió también y que me parece que es un poco del orden de la praxis y que obviamente aparece como un reclamo, una demanda permanente, es una actualización urgente de las carreras de ciencias de la información en Argentina y en América Latina. Finalmente, yo creo que es muy importante y atar esta cuestión con la democratización del conocimiento, tantas veces dicho y muy pocas veces alcanzada, ¿no? Si nosotros en vez de dar todos los libros y todo el conocimiento humano a una máquina para entrenarla, pudiéramos distribuirlas en la población mundial, tendríamos un efecto completamente distinto, ¿no? Y hoy eso es posible, ¿no? En ese sentido sobran tecnologías. Tal vez nos deberíamos preguntar por qué Google tiene todos los libros, tiene 80, 60, no sé, 130 millones de libros desde el desarrollo de la imprenta hasta la actualidad y no los tenemos nosotros, ¿no? ¿Por qué Google tiene más derechos que nosotros como ciudadanos? Y esta es una pregunta ya antigua, vieja, pero que es absolutamente relevante y que está muy actual, que es muy actual y que repetimos constantemente, ¿no? Y acá uno debería empezar a pensar cómo van a funcionar estas instituciones, ¿no? Las bibliotecas, los museos, las galerías y la cuestión de los archivos, vinculado a lo que poseemos nosotros como conocimiento humano, como nuestra herencia letrada, literaria, ¿no? Como la herencia de los bienes intelectuales comunes y de las obras intelectuales que tienen un carácter común o que están en el dominio público comunitario. Finalmente, una reflexión más del plano teórico, ¿no?
Y esta cuestión de generar inteligencias artificiales específicas va muy bien con cómo mirar algunos procesos, ¿no? Cómo mirar estos procesos de co-construcción entre políticas, regulaciones y tecnologías específicas para desarrollar en la Argentina y obviamente seguir teniendo vigente y muy activo el concepto de soberanía tecnológica. Muchísimas gracias por la invitación, espero que les haya resultado interesante. Nos estamos viendo.